Déjalo, déjalo por favor. Tengo hijitos, son muy pequeñitos. Entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión seguimos con la entrevista virtuales. Esta vez nos acompaña Mayume Taipei. ¿Cómo estás, Mayume? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro. Producciones Creagen, gracias por la invitación a los nuevos valores. Soy muy agradecida y saludar a toda tu linda gente que nos está viendo por medio de tu programa. Qué bien, Mayume. Mayume, cuéntanos, actualmente ¿dónde estás? Actualmente yo estoy aquí en Lima. Estamos por la pandemia, estamos aquí en Lima. Estamos trabajando por el medio, por ahora no en la música, pero sí estamos con el trabajo de la música y otros con el estudio también, más que nada. Ya, dime, Mayumi, cuando te enteraste, hablaron pandemia, no hay eventos hasta el próximo año. ¿Qué dijo Mayume? Bueno, todos los músicos, todas las personas que son del ámbito musical, compañeros de la música, pensábamos que esto era pasajero porque era cuarentena, ¿no? El promedio empezó en la quincena de marzo y se supone que la cuarentena era algo pasajero y que todo iba a volver a su normalidad, pero no, ahorita esta es una situación que está súper difícil, pero ahorita más que nada para los que están en la música es muy complicado porque la mayoría de todos mis compañeros de eso vivíamos porque nosotros hacíamos música y ahora estamos en nuestra casita, casi aquí de la casita estamos haciendo música también, proyectos que más adelante ya estaremos publicando. Claro, Mayume. Dime, ¿cómo estás sobreviviendo en esta pandemia? Bueno, gracias a Dios yo tengo, aparte de la música, yo trabajo y estudio, tengo mis ahorritos que todavía están sobrellevando en esta crisis económica que todos nuestros hermanos peruanos y todo el mundo está pasando. Pues ya vamos por los 6 meses, ¿no? Y espero que estés presto para nuevamente volver a ver los escenarios, irles a grabar físicamente, eso, ¿no? Dime, Mayumi, tus amigos, ¿tú también haces transmisiones en vivo? Pues recién estoy empezando, que tanto las personas nos aclaman, nos dicen, ¿saben qué? Mayumi, ¿por qué no transmite? Porque yo no soy mucho de las redes sociales, recién estoy incorporándome en eso. Hay veces tenemos que darnos tiempo, como dice. Nosotros antes solamente íbamos a lo que es conciertos presenciales, extrañamos la música, cantar, tocar, como todos nuestros compañeros, la agrupación, entonces ahora ya ha cambiado el ámbito musical, todo es por vía web, entonces no es algo nuevo para muchas personas que no han probado esto, ¿no? De lo que son las redes sociales. Pero Mayumi, este tiempo me imagino que has extrañado los sitios, los escenarios. En verdad yo extraño mucho los lugares que he ido, los lugares que he visitado, gracias a la linda gente que siempre nos ha acogido. Muy agradecida de corazón. Siempre nos llaman, nos dicen, saben que Mayumi ya pronto pasará para el próximo año. Entonces la gente tiene la esperanza que todo va a volver a su normalidad, así como nosotros también, pero vamos a ver al tiempo que poco a poco esto pase y que sea algo bueno pues para más adelante, porque todas las cosas están cambiando. Dime, Mayumi, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Mayumi Taipei, la muñequita del escenario, en mi página oficial y en mi perfil
personal como Mayumi Taipe. Dime, Mayuma, queremos escucharte, pues, cantar, recordar viejos tiempos, ya en Chabuca, el Parque Universitario, esos sitios, ¿no? A ver, le gano algunos temitas, pero ¿cuál podría ser, Mayumi? A ver, como qué temita que usted quisiera, señor Genaro, don Genaro. Bueno, el especial ahí me gusta, o siempre te gusta escuchar cantar ese tema, se fue, creo que es de Toribio Apasa con ese tema. Tobías Zapasa, O sí, un Tobías gran Apasa, compositor. perdón. Sí, Sí, ok, vamos a cantarles un pedacito. Un mismo momento, déjalo, déjalo por favor. Tengo hijitos, son muy pequeñitos, llorarán por papá. Me preguntarán, y yo qué les diré, ya se fue y no volverá. Ya nunca, nunca, nunca más volverá. Ya se fue y no volverá. Ya nunca, nunca, nunca más volverá. Ya se fue y no volverá. Ahí está un pedacito de Se fue de nuestro amigo Tobías Zapasa. lindo tema, Mayumi. Dime, Mayumi, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? ¿Algún comentario hacia ellos? Gracias, en verdad quiero agradecer a toda la linda gente que nos ve, que siempre está atento de mi persona, de las canciones. Ahorita la música sureña, el bueno sureño, música con arpa, lo que es música peruana. Y en verdad gracias por el cariño, por el aprecio, muy agradecida de corazón. Gracias a ustedes, seguimos ahí con más canciones, sacando más proyectos y esperando que sea el agrado de cada una de sus lindas personas. Muy agradecida también a usted, señor Genaro, por el apoyo que nos está brindando a nuevos valores al salir cada uno, como quien dice, cumpliendo su meta, su sueño, a ser un artista más. Bueno, esa es la idea, pues, Mayumi, de apoyar a todos ustedes, una ventana más. Mayumi, dime, Mayumi, hasta este tiempo que estamos ya casi 6 meses, esta cuarentena que se ha extendido más tiempo, me imagino que estarás componiendo canciones, algunas primicias, cuéntanos. Bueno, sí, tenemos lazos internacional, Mayumi Taipe, Saulito Maita, estamos en un proyecto muy pronto, ya novedades, estamos sacando cositas nuevas, esperando que sea el agrado, algo novedoso para el público presente. También yo, claro, compongo, pero siempre acompañamiento de lo que es el teclado, algo así, porque la música, como te dice, es muy linda y nunca terminas de aprender muchas cosas, lo que es la música, el canto, todo es siempre, por más que pases, tú hayas aprendido o hayas estudiado, siempre vas aprendiendo cada día más. Mira, estos vestidos sí son costositos, pero también es el tipo de material que tú quieres, la tela buena, o depende del diseño, ¿no? De cada persona gusta diseñarlo. Claro, claro, sí. Muchas de tus amigas tienen bastante vestidos. ¿Cuántos vestidos tienes tú, Mayumi? Ay, bueno, a ver. Mm, Yo tengo como 8, 9 vestuarios, ¡Wow! creo, Y o más, creo. O sea, por no lo que veo, perdón, por lo que veo, la música da porque compras 9 vestidos. A una de tus amigas le pregunté que cada vestido costaba más o menos 1.200, 1.500. Y en 8 o 9 vestidos exactamente. es bastante. Lo que pasa es, hay veces, bueno, como yo voy desde pequeña cantando y no solamente tengo vestido lo que es bohemio sureño, tengo vestidos de santiagueros, las vestimentas huancas, también tengo vestido lo que es cumbia, entonces en vestuario solamente de bohemio sureño tengo 9 por ahí, pero también son por los regalos de los padrinos. Mira, tú me dice que también cantas, tienes un vestido de cumbia, que cantas cumbias, algo de eso te escuché, creo. Sí, cumbia, chicha. Sí, Ah, como sí. estamos
innovando un poco de música, no siempre, como dice la gente, a veces pide variación. En el gusto está la variación. Claro, sí, mira tú, Mayumi, dime, a ver, nunca te escuché cantar unas cumbias que dices tú, a ver si nos interpreta una de las cumbias que cantas, a ver, ¿te puedo escuchar? Ok, a ver qué canción vamos a cantar. Quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás lo que estoy sintiendo por quererte a ti, ay, lo que estoy sintiendo por amarte así. Una partecita. Oye, te sale bien la cumbia, mira, es otra faceta que no te había escuchado. No soy tanto de cumbia, pero sí estoy entrando en lo que es la música cumbia, chicha. Más soy guayno de sureño, pero también cantaba lo que es guayno del centro, entonces también tenía que aprender las cosas, como dice, a veces las agrupaciones siempre quieren, la gente quiere guayno del centro, cumbia, chicha, guayno sureño, guayno con arpa, o sea, quiere que varíes un poco. Claro, claro, cuando tú haces un evento, qué sé yo, una fiesta patronal donde te inviten, te piden música de todo tipo, pues, ¿no? Y tú estás para complacer los géneros que ellos te piden, ¿no? Claro. Dime tú, a los sitios que tú has viajado, qué es la canción que te piden más? Papito lindo, amiga, hasta la perra te extraña. ¡Wow, wow! La perra te extraña. No había escuchado eso. ¿Cómo es eso que que la perra extraña? No, Es una canción, sin ya. ofender a No, todos claro que es los una oyentes. canción, pero ese término de la perra. Bueno, bueno. A ver, cántalo, ¿cómo sale eso? ¿Cómo sale la perra? Ok. Una mañana saliste, amorcito, diciendo que ibas de comprar a la esquina. Una mañana saliste, cariñito, diciendo que ibas de comprar a la esquina. Y nunca volviste, y no regresaste. Y yo me siento sola, cariñito, y nunca volviste, y no regresaste. Y yo me siento sola, amorcito. Ahí viene la parte. Tara, tara, tara. Mira la casa, mira a tus hijos como has dejado. Hasta la perra te extraña. Mira la casa, mira a tus hijos como han quedado. Hasta la perra te extraña. No, pero, no, sí, pegajosa esa música, pero ¿y quién es el autor de ese tema? Cuando yo lo grabé, ese temita es de nuestra amiga, ay, ya me olvidé, ¿cómo se llama? Es cusqueña, ¿Ya? sí, para ese tiempo nosotros estábamos grabando los temas. Antes tenía un trabajo musical, pero no lo llegué a publicar por plagio, por ese temita. Entonces, toda la inversión que yo había hecho mediante el plagio se fue mi inversión y entonces me desanimé un poco y quise alejarme un poco, un buen tiempo. Es de Ya, Janet ya. Flores, nuestra amiguita Janet Flores, la autora de esta canción. Sí, Pero bonita, se sí, nota. Sí, pegajosa la música. Mayumi, ¿qué consejo le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? ok, que decirle a todos mis compañeros nuevos que están sobresaliendo, que cumplen las metas, que se cumplen todos los propósitos, porque en esta vida, como se dice, tarde o temprano siempre lo bueno viene. Entonces, a seguir adelante con todos los sueños que uno se propone. Dime, Mayumi, aparte de la música en estos momentos, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, yo trabajo, estudio y bueno, como todo pone en mi lado, amo la música, pero también tengo mi carrera, que ya lo estoy culminando, y tengo un trabajo donde también me gusta lo que hago. Me gusta las cosas que yo hago, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, así como recién estoy transmitiendo, lo hago con mucha emoción, mucho cariño para el público que siempre nos ve y que nos quiere ver cantar.
Me dices que estás terminando una carrera. Mira tú, ¿y qué carrera es esa? ¿Estás estudiando o ya vas a culminar? Especialidad es farmacia. Ya me falta poco para terminar. Estoy en eso propósito. Aparte, yo soy independiente de trabajo y ya estoy acostumbrada a lo que es el trabajo de la música y el estudio, porque no es fácil. O sea, momentáneamente, ¿vas a seguir a par con la música o cómo va a ser eso cuando te No, recibas? mi carrera es farmacia, entonces mi visión es poner una farmacia más adelante y poder ayudar a las personas que desean, como decimos, somos farmacéuticos, los que son de medicina, enfermería, farmacia, siempre están ayudando y dando la mano. Cualquier persona que necesita ayuda, estamos brindando la ayuda. ¿En tu familia alguien cultiva la música igual que tú? Sí, desde pequeña yo estaba por la música que es de mi parte. Mi papá tenía su agrupación y mi mamá lo apoyaba. Pero ellos tuvieron, antes que yo salga, me gusta que descubran el talento en mí, lo vendieron su grupo, se dedicaron a lo que es lo que es el café, la producción del café. Pero como usted ya sabe, hoy en día casi en lo que es en la selva central no hay, la producción de café ha bajado mucho. Entonces nos venimos a radicar acá a Lima. Regálanos con otro tema, pues, de inspiración, tus canciones, un par de temas, ¿podría ser una? Vamos a cantar el corito de esta canción que también me piden. Papá, papito lindo, en el cielo estás tú. Estoy llorando, yo me acuerdo de niña junto a ti. Papá, papito lindo, en el cielo estás tú. Estoy llorando, yo me acuerdo de niña junto a ti. Bueno, esta linda canción yo lo canto con mucho amor porque caracteriza a muchas personas que no tienen a papá, o mamá es padre y madre para los hijos. Claro, claro. Mayume, ¿tienes un marco musical? ¿Qué nombre tiene? Sí, Lazos Internacional. Ahorita estamos ya 2 años trabajando. Lazos Internacional de la mano de Saulito Maita. Tenemos propósitos, proyectos juntos, ya muy pronto novedades, como se dice, pero ahí estamos a la expectativa. Por la pandemia, a veces todo se tuvo que parar, pero estamos... Como te digo, pues nuevamente que ya pasará todo esto y nuevamente verte en los escenarios, pues Mayumi. Oye, Mayumi, un gusto, Gracias. pues, entrevistarte. Ya más adelante nos veremos personalmente y hacer otras entrevistas, pues, Mayumi. Tu despedida para Creagen, Mayumi. Bueno, muchísimas gracias, don Genaro, Creagen Producciones, y gracias a toda la linda gente que siempre nos está apoyando y brindando el cariño, el respaldo total. Muy agradecida de corazón, Mayumi Taipe para ti, Lazos Internacional. Muy pronto ya se vienen novedades para todos ustedes. Ok, Mayumi, un abrazo, pues, que sean los éxitos, pues, ¿eh? Cuídate. Gracias, hasta luego.